Hay ecos atrapados en los pasillos estériles, susurros de dolor que se niegan a irse. Esta noche escucharemos 5 historias de hospital. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Esta historia nos la envió Adriana desde Buenos Aires, Argentina. Hay un silencio particular en el ala de cuidados paliativos a las 3 de la madrugada. Es un silencio denso, pesado, lleno de historias que han llegado a su fin. Soy enfermera. He aprendido a vivir en ese silencio. Pero hay noches en las que el silencio se rompe y desearías que no lo hubiera hecho. El paciente de la habitación 308, el señor Benítez, había fallecido esa mañana. Murió en paz mientras dormía. Era un hombre callado, amable, que nunca pedía nada. Después de que se llevaran el cuerpo, la habitación fue limpiada y preparada, dejándola vacía, estéril, esperando a su próximo ocupante. Cerca de la medianoche, una luz roja se encendió en el panel de la estación de enfermería. Habitación 308. El timbre sonó una vez, un pitido agudo en la quietud de la noche. Pensé que era un fallo eléctrico. Sucede a veces. Fui por el pasillo, entré en la habitación vacía y apagué la luz desde el panel de la pared. Todo estaba en orden. Una hora después, ocurrió de nuevo. La misma luz roja. Habitación 308. Esta vez sentí un nudo de hielo en el estómago. Volví a la habitación. El aire dentro se sentía frío, más frío que en el pasillo. Me acerqué al botón de llamada, el que está junto a la cama, y lo presioné. Funcionaba perfectamente. Lo apagué de nuevo y salí de allí, cerrando la puerta un poco más rápido de lo necesario. A las 3:14 de la madrugada, la luz se encendió por tercera vez. Pero esta vez fue diferente. No hubo sonido, solo la luz roja, parpadeando silenciosamente en el panel, como un corazón latiendo en la oscuridad. Mis compañeras y yo nos miramos. Nadie quería ir, pero era mi responsabilidad. Caminé por el pasillo. Cada paso parecía resonar en el silencio. Cuanto más me acercaba a la 308, más sentía que no quería abrir esa puerta. El miedo era una cosa física, un peso en mi pecho. Llegué a la puerta y me detuve, escuchando. No había nada. Puse la mano en el pomo y, justo cuando iba a girarlo, lo escuché. Un sonido desde el interior de la habitación vacía. Era el sonido inconfundible del botón de llamada siendo presionado físicamente. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo. Y entonces, a través de la madera de la puerta, llegó otro sonido. Un susurro. Una voz de anciano, débil, frágil y tan llena de anhelo que se me rompió el corazón y se me heló la sangre al mismo tiempo. Susurró una sola palabra. Agua. No abrí la puerta. Me di la vuelta y corrí. Al día siguiente, contamos lo sucedido y la historia se convirtió en una leyenda del hospital. Nadie sabe qué pasó realmente, pero yo sí sé una cosa. Desde esa noche, cuando paso por el pasillo del tercer piso, a veces cruzo a la otra acera, porque tengo miedo de que, si paso demasiado cerca de la puerta de la 308, vuelva a escuchar a alguien pidiendo un último vaso de agua.
Esta historia nos la envió Julio desde Guadalajara, México. Trabajar como celador en el ala de pediatría es un carrusel de emociones. Hay risas, hay llantos y hay una valentía en esos niños que te humilla. Pero también hay una quietud en los pasillos por la noche, cuando todos duermen, que a veces se siente expectante. Teníamos una paciente, una niña de 7 años llamada Sofía. Se recuperaba de una apendicitis. Era dulce, pero muy callada. Pasaba la mayor parte del tiempo sola en su habitación, que tenía 2 camas. La suya y otra que siempre estaba vacía. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé por su puerta y la oí hablar. No me duele, solo un poquito. Hacía una pausa, como si escuchara una respuesta. Tú también deberías descansar, Tomás. Me asomé. Ella estaba sentada en su cama, hablando con la cama vacía de al lado. Pensé que era un amigo imaginario, algo normal en un niño hospitalizado para lidiar con la soledad. Le seguí la corriente. ¿Con quién hablas, Sophie?, le pregunté desde la puerta. Ella me miró sin sorpresa. Con Tomás, dijo con naturalidad. Está aquí, en la cama de al lado. Dice que tiene frío. Una corriente de aire helado pareció recorrer el pasillo. La calefacción del hospital funcionaba perfectamente. ¿Frío? ¿Y por qué tiene frío?, le pregunté, tratando de mantener mi voz ligera. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Su rostro se puso serio. Porque está mojado. Siempre está mojado. Y lleva una pijama muy fina. Al día siguiente, por una extraña curiosidad, le conté la historia a una de las enfermeras más veteranas, Ana. Cuando mencioné el nombre Tomás, la cara de Ana se puso pálida. Me llevó a una pequeña oficina y abrió un viejo archivador. Sacó un expediente amarillento. El expediente era de 1973. Un niño de 8 años llamado Tomás Rojas. Había muerto en esa misma habitación, la 214. La causa de la muerte, una neumonía severa, complicada por una hipotermia. Lo habían encontrado vagando por la calle en una noche de tormenta, empapado y con una fiebre altísima. Murió en esa cama, temblando de frío. Esa noche no pude evitar pasar por la habitación 214 de nuevo. La puerta estaba cerrada, pero la luz del pasillo se filtraba por debajo. Me arrodillé, tratando de no hacer ruido, y miré por la rendija. Sofía estaba dormida. Pero en la cama vacía de al lado, vi algo que me hizo retroceder ahogando un grito. Las sábanas blancas de la cama estaban empapadas. Un charco de agua oscura se estaba formando en el suelo debajo de ella. Como si alguien empapado de lluvia acababa de acostarse allí. Y en el aire flotaba un olor a tierra mojada y a frío. Un frío que calaba hasta los huesos. Pedí el traslado al almacén al día siguiente. No podía volver a ese pasillo. Sofía recibió el alta una semana después, sana y salva. Pero a veces, cuando llueve fuerte por la noche,
Pienso en Tomás y me pregunto si todavía está allí, en la habitación 214, temblando de frío y esperando a que alguien venga a hablar con él. Esta historia nos la envió Esteban desde Lima, Perú. Ser guardia de seguridad en un hospital de noche es, en su mayor parte, un ejercicio de soledad y aburrimiento. Patrullas los mismos pasillos, escuchas los mismos zumbidos de las máquinas, bebes el mismo café malo. El hospital donde trabajaba, el San Juan de Dios, era uno de los más antiguos de Lima. Un laberinto de alas nuevas y pabellones olvidados. En el ala oeste, la más antigua, había un ascensor de servicio. Nadie lo usaba. Era un montacargas de los años 50, ruidoso, lento y con un olor a óxido y desinfectante. Hacía años que lo habían desconectado, o eso decían. Su único destino útil era el sótano, donde se encontraba la morgue. Una noche, mientras hacía mi ronda por esa ala, escuché un ruido. Era el sonido inconfundible de la puerta de tijera del viejo ascensor cerrándose. Me detuve en seco. El pasillo estaba desierto. Me acerqué con cautela, alumbrando con mi linterna. La puerta exterior del ascensor estaba cerrada, pero encima de ella, el viejo indicador de piso, una flecha de latón sobre una placa circular, se movió. La flecha, que siempre apuntaba al piso 1, empezó a descender lentamente. Pasó el PB de planta baja y siguió bajando. Contuve la respiración. Solo había un piso más abajo, el sótano, la morgue. La flecha se detuvo en el fondo con un suave. Unos segundos después, el ascensor comenzó su viaje de vuelta. Escuché el gemido de los cables y el motor, un sonido que no debería existir. La flecha subió lentamente y se detuvo de nuevo en el piso 1. Me quedé allí, paralizado, durante lo que pareció una eternidad. Mi mente buscaba una explicación. Un fallo eléctrico, una broma de mantenimiento. Pero el ascensor estaba fuera de servicio, no tenía energía. Lentamente presioné el botón de llamada. Para mi horror, respondió. Una luz rojiza parpadeó y con un estruendo metálico, las puertas se abrieron. El interior estaba vacío, pero el aire que salió de dentro era gélido, anormalmente frío, y olía a formaldehído y a algo más, algo dulce y enfermizo. El olor inconfundible de la muerte. Di un paso atrás, con el corazón desbocado, y entonces vi algo en el suelo del ascensor. Unas huellas. No eran de zapatos. Parecían las de unos pies descalzos, mojados, que salían del ascensor y se dirigían por el pasillo. Pero el suelo a mis pies estaba completamente seco. Apunté con la linterna al suelo. Las huellas húmedas estaban allí, claras sobre el linóleo gastado. Las seguí con la mirada. Conducían por el pasillo y desaparecían justo en la puerta de la habitación 113,
La habitación donde, esa misma tarde, había muerto un paciente de un ahogamiento pulmonar. Esa fue mi última noche. Renuncié a la mañana siguiente. Dicen que el cuerpo siempre recuerda el camino a casa, pero en un hospital, a veces, el alma recuerda el camino de vuelta. Y ese ascensor era su único vehículo. Esta historia nos la envió Gabriela desde Bogotá, Colombia. Como médico residente, te enseñan a compartimentar. Creas una barrera entre la emoción y el procedimiento. La muerte se convierte en un evento clínico. Una serie de fallos orgánicos que culminan en una línea plana en un monitor. Hora del deceso, 2:47 de la mañana. Causa de la muerte, fallo cardíaco. Notas, papeleo y a seguir. El paciente era un anciano sin familia conocida. Ingresado hacía una semana. Apenas hablaba. Sus últimos días fueron una lucha silenciosa que finalmente perdió en la quietud de la madrugada. Estábamos solo él y yo en la habitación. Yo, de pie junto a su cama, y él ya sin vida, bajo la luz fría de la lámpara de examinación. Seguí el protocolo. Verifiqué la ausencia de pulso. Ausculté su pecho en busca de latidos, sabiendo que no encontraría ninguno. Silencio. Finalmente, apagué el monitor cardíaco. El pitido agudo cesó y la habitación quedó sumida en un silencio casi sagrado. Fue en ese momento, en esa quietud absoluta, que decidí hacer algo que no está en ningún manual. Algo que mi profesor de ética médica me había enseñado. Me incliné sobre el cuerpo, cerca de su cabeza, y susurré en voz baja: que encuentre paz. Su lucha ha terminado. Era un pequeño ritual personal, una forma de honrar la vida que acababa de irse, de no dejar que esa persona se convirtiera solo en un número en un informe. Estaba a punto de enderezarme cuando lo sentí, un ligero movimiento bajo la sábana que cubría su rostro. No fue un espasmo muscular post-mortem. Los había visto antes y esto era diferente. Fue un movimiento deliberado, como el de unos labios que se separan lentamente. Me quedé completamente inmóvil, con la cara a solo unos centímetros de la sábana. Contuve la respiración. Mi mente científica gritaba: reflejo del nervio vago, liberación de aire residual de los pulmones. Pero mi instinto primario gritaba otra cosa. Y entonces lo escuché. No fue con mis oídos, sino más bien lo sentí en el aire, una vibración tan sutil que casi podría haber sido una alucinación. Un susurro. Era una voz seca, como el roce de hojas secas, pero inconfundiblemente humana, y venía de debajo de la sábana. La voz pronunció 2 palabras. Un agradecimiento final desde el otro lado del velo. Muchas gracias. Di un traspié hacia atrás, golpeando una bandeja de instrumentos metálicos que cayó al suelo con un estrépito ensordecedor. El ruido rompió el hechizo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio consciente,
un silencio que sabía que ya no estaba sola en la habitación. No pude cubrirle la cara. Llamé a una enfermera para que lo hiciera. Desde esa noche he declarado cientos de muertes. Pero mi pequeño ritual ha cambiado. Sigo susurrando mis deseos de paz. Pero ahora lo hago desde la puerta de la habitación. Porque tengo un miedo atroz de que, algún día, uno de mis pacientes decida volver a agradecérmelo. Esta historia nos la envió Roberto desde San José, Costa Rica. La morfina te roba el dolor, pero también te roba el sueño. Después de mi operación de rodilla, pasé 2 noches en el hospital, flotando en esa extraña bruma entre la vigilia y el sueño. La habitación era privada, y la única compañía que tenía era el goteo constante de mi día intravenosa y el resplandor de los números en el monitor. La segunda noche fue la peor. El dolor empezó a filtrarse a través de la anestesia y el sueño era imposible. Me quedé mirando la puerta abierta de mi habitación, que daba a un pasillo largo y débilmente iluminado por las luces de emergencia. Era un túnel de silencio y sombras. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando la vi por primera vez. Una sombra. Se despegó de la pared del fondo del pasillo y empezó a moverse. No caminaba como una persona. Se deslizaba. Era una mancha de oscuridad más profunda que la propia oscuridad. Alta y delgada, sin forma definida. Se movía con una lentitud insoportable, deteniéndose frente a la puerta de cada habitación. Parecía mirar hacia adentro, como un médico pasando una ronda, silenciosa y macabra. Se detenía unos segundos en cada puerta y luego seguía su camino, deslizándose hacia la siguiente. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de convencerme de que era un efecto de la medicación, una alucinación, pero era demasiado real, demasiado consistente. La sombra no parpadeaba, no vacilaba. Tenía un propósito. Se estaba acercando. Habitación 204. Se detuvo. Se deslizó. Habitación 206. Se detuvo. Se deslizó. Mi habitación era la 210. El sudor frío me perlaba la frente. Quería gritar, pulsar el botón de llamada, pero mis músculos no respondían. Estaba paralizado por un miedo primordial, el miedo de la presa que ve acercarse al depredador. Llegó a la habitación 208, justo enfrente de la mía. Se detuvo, y en lugar de seguir, giró lentamente. Se giró para encarar mi puerta. No tenía rostro, no tenía ojos, pero yo sentí su mirada. Sentí cómo me evaluaba desde el umbral. Un frío que no era de este mundo recorriendo mi cuerpo. El goteo de la vía intravenosa pareció un martillo golpeando en el silencio. Sabía, con una certeza absoluta, que si esa cosa entraba en mi habitación, yo no vería el amanecer. Cerré los ojos con fuerza, esperando el final. Esperé y esperé. Después de lo que pareció una vida entera, me atreví a abrir un ojo. El pasillo estaba vacío. La sombra se había ido. A la mañana siguiente, me enteré de que el paciente de la habitación 208
un anciano con problemas de corazón, había fallecido durante la noche. Los médicos no entendían por qué. Su estado era estable. Me dieron el alta ese mismo día. Pero la imagen de esa sombra nunca me ha abandonado. A veces, cuando no puedo dormir, me quedo mirando la puerta de mi habitación y rezo para no volver a ver a nadie, ni a nada, haciendo su ronda en la oscuridad. Hay más historias esperando en la oscuridad. Si te atreves a escucharlas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún relato. Y si alguna vez has sentido que no estabas solo en la habitación de un hospital, cuéntanoslo en los comentarios.